El Coro Polifónico de Panamá y su nuevo proyecto, Cultura para Todos por medio del canto colectivo, presentan. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo proyecto del Coro Polifónico de Panamá, llamado Cultura para Todos por medio del canto colectivo. El día de hoy, pues, estamos muy contentos. Tenemos una invitada de honor, nuestra directora, la profesora Electra Castillo, y antes quiero explicarles un poco acerca de este programa. Es un modo de que el coro polifónico se va a acercar a todas las personas que nos siguen en estas redes, en YouTube, estamos pasando esto, en Instagram y en Facebook. Vamos a dar talleres, vamos a dar ideas para los coros, de repente algunas veces vamos a compartir alguna u otra partitura para que puedan ser montadas en sus coros y servir como agentes multiplicadores. Vamos a tener masterclass con grandes maestros que nos van a hablar sobre diferentes temas y pues para poder estar aquí solamente tienes que suscribirte y así vas a estar al tanto apenas subimos un video y puedas entrar. Va a ser muy bueno. Entonces, bienvenida, profesora Electra, ¿cómo está? Estoy agradecida con este nuevo proyecto del coro polifónico porque a la distancia, pero cerca, porque en estos momentos que estamos pasando, definitivamente que la tecnología nos acerca, nos une, y como me dijeron en estos días, el mundo ya se ha hecho tan pequeño que podemos estar en cualquier parte del mundo estando en nuestra casa. Y podemos incluso brindar con nuestros amigos estando en casa. Así es que para mí esto emocionada porque están las mentes del coro pues avanzando con esto, con la tecnología y avanzando con lo que nos tiene en casa, felizmente en casa además. Bueno, vamos a arrancar este proyecto de la siguiente forma. Todo el mundo conoce su currículum, todo el mundo sabe lo que hace Electra a diario, todo el mundo conoce a la Electra directora del coro de la JMJ, que le cantó al Papa Francisco aquí en Panamá, pero nosotros queremos enseñarle a todos los demás la Electra humana, la Electra desde pequeña, la Electra que no tenga que ver solamente con el coro polifónico, con su oboe y con las demás asignaciones que tenga. ¿Dónde naciste, profe? Bueno, yo nací en Darién. De hecho, a mí me gusta mucho contar mi historia de nacimiento porque yo nací con una partera, o sea, yo no nací en un hospital, yo nací en la casa de mis abuelos. Ahí mi padre, que era músico, estaba en una presentación porque yo nací un 30 de diciembre, así que los 30 de diciembre la gente siempre está en fiesta. Si no es de que prefiestita. Y bueno, mi papá obviamente estaba tocando y pues nació Electra Castillo con una partera en casa y bueno, eso, la historia cuando me la cuentan yo me emociono mucho porque estaba toda la familia esperando que naciera pues la primogénita y pues nací yo y para mí eso es emocionante, sobre todo la primera vez que fui a la casa de mis abuelos, que vi todo lo que era Darién y eso me emocionó mucho. O sea que yo soy producto de una partera en la casa de mis abuelos, como decimos, en la altiva provincia de Darién. ¿Y cuántos hermanos tienes? Bueno, éramos 5 hermanos, tengo ya uno fallecido, pero mis hermanos, bueno, 5 hermanos varones y una hermana Damayanti, que actualmente vive en México, y esto es obviamente orgullo de la familia porque es una voz privilegiada y una niña con mucho talento. Y bueno, estamos súper orgullosos con ella. O sea que realmente somos 5, 7 hermanos. Así que ahí estamos los hermanos. En el mundo musical dice que la familia Castillo es una familia musical. Cuéntanos acerca de eso. Yo sé un poco de la historia de su padre, que con su hermano se ponían a tocar trompetas en Santa Ana y todo lo demás. Cuéntanos
Cuéntanos toda la historia de la familia Castillo. ¿Quiénes son músicos, quiénes no? Me Bueno, ha dicho que mira, usted es la mayor. ¿Qué estudia Damayante allá en México? Y así. sí, bueno, en la familia Castillo tenemos la suerte exactamente bueno, que nos dieron el don de la música, tú sabes, ¿no? Mi padre, músico de profesión, fue músico de profesión. Tengo un tío también que fue músico de profesión, músico profesional, le decían Chichi. Y tengo un primo que también ahora actualmente es uno de los trompetistas de la orquesta de Rubén Blades, es arreglista, muy buen músico. A mi primo Francisco Castillo, que es pianista. Y bueno, y en realidad en mi casa, en mi familia casi todo el mundo canta, todo el mundo, esto es muy musical. Tengo un tío que fue baterista, pero ahora es abogado, ¿no? Entonces, pero en mi casa casi todos han tocado de repente un instrumento, quizás no profesionalmente, pero a las finales sí, gracias a Dios, sabemos todos en casa bailar bien. Qué Pero bueno, qué bueno. hemos siempre disfrutado la música porque desde siempre vi a mi padre hacer música y entonces ya para mí era tan normal. Yo en verdad, incluso llegó un momento en mi vida que yo pensé que todas las personas podían ser músicos porque pensaba que era algo como natural en la gente. Entonces, mira hasta el grado de que, pero sí, la familia Castillo siempre ha sido muy musical. Es obvio entonces a raíz de qué le creció este amor por la música, pero mi duda es, ¿y a raíz de qué su instrumento? ¿A raíz de qué tomó el oboe, habiendo su padre con trompeta, piano, no sé qué? ¿A raíz de qué se fue por el oboe? Bueno, mira, esa es una historia muy peculiar. Mi padre era músico de la banda republicana y en la banda republicana tocaba un joven llamado Juan Castillo, que actualmente es el solista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y nosotros vivíamos muy cerca de la banda republicana. Una vez que nosotros estamos ahí en casa, los músicos llegaban a visitar a mi abuela o llegaban a visitar a mi papá, pero era que vivíamos muy cerca, o algunos músicos incluso bajaban de la banda republicana y dejaban sus instrumentos en mi casa, donde yo vivía con mi abuela, para irse ellos a hacer otros mandados, qué sé yo. Y en una de esas, yo estaba, muy pocas personas saben que mi primer instrumento en el conservatorio fue guitarra y flauta dulce. Ese era ni siquiera el canto, guitarra y flauta dulce. Y un día llegó Juan Castillo a la casa de mi abuela y me dice, mira lo que me acabo de comprar. Y yo me quedé, y él se puso a tocar su instrumento, y una vez que él se pone a tocar el oboe, yo quedé realmente enamorada de ese instrumento, totalmente. Definitivamente, después de los años comprendí que, claro, me enamoré porque Juan Castillo toca espectacularmente bien. Y bueno, y gracias a Juan Castillo, incluso gracias a él me dio como los primeros empujones como para que yo comenzara por el oboe, y ahí conocí entonces, como yo le digo a las personas, que yo tengo 3 hombres en mi vida que han marcado mi vida, y ahí entonces conocí al profesor Efraín Castro, que fue mi profesor en el oboe por todos los años que estuve en el plan juvenil y en el conservatorio. El famoso Pin Castro. Efraín Castro, el gran Pin Castro. ¿Y dónde estudiaste aparte del conservatorio? ¿Fuiste a Bueno, algún otro país? sí, bueno, yo estuve en el conservatorio, ahí me gradué y luego tuve la oportunidad de viajar. He tenido muchas oportunidades de viajar entre cursos, seminarios y he hecho mucho. Gracias a Dios, creo sin querer esto, decir muchas cosas sin que se oiga tan como yo, como que yo, pero tuve la oportunidad de prácticamente con la música becada viajar a muchos países. He tenido la oportunidad de viajar a Bélgica, tuve la oportunidad de viajar a Guatemala, a Nicaragua, a Venezuela, tuve la oportunidad de trabajar e incluso tuve la oportunidad de estudiar un tiempo allá con unos grandes maestros. Estuve en Maracaibo,
una ciudad muy preciosa en esa época, hace quizás 10, 15 años. Conocí Maracaibo, viví allí un tiempo, toqué en una orquesta, en la Orquesta Juvenil del Zulia, y también toqué el corno inglés en la Orquesta Sinfónica del Zulia. Y esto para mí fue una experiencia maravillosa. Mis estudios siempre me han parecido divertidos porque no era como, para mí el estudio de mi instrumento y del canto realmente no ha sido como una tortura, sino como un deleite. Siempre fue un deleite, quizás porque tuve la suerte de tener grandes maestros en mi vida y grandes mentores. Entonces, mi preparación no solamente ha sido en Ciudad de Panamá ni en la universidad, sino también esto ha sido también en otros países con concursos y con proyectos grandes que tuve en mi vida y lo agradezco completamente. Quiero consultarle sobre dos programas que he visto. Trazos del arte. ¿Cómo, por qué y de dónde nació? Y un proyecto donde veo que usted formaba parte de una banda de jazz, Raza en el Zaguán. Háblenos de esos dos proyectos, a ver. Sí, bueno, yo siempre he querido experimentar porque a mí me gusta, y yo pienso que me gustan todas las ramas del arte. Una de las cosas que yo quería y que de repente quiero aún, y no sé si algún día se va a dar ese proyecto nuevamente, es de la comunicación, ¿no? De tener, eso es otra fase de que las personas quizás no me conocen. Yo tuve la oportunidad de poder estudiar, estudié en la UMA, hacían unos cursos fuertes para locución y muy pocas personas saben que tengo la licencia de locución, ¿no? Muy pocas personas saben esto. Y ahí fue justamente con este proyecto, Trazos de Arte, porque pensábamos que hacía falta un proyecto donde se entrevistaran a los artistas, donde hablaran exactamente de lo que estaba haciendo, no solamente las artes escénicas, no solamente los músicos, sino toda la gama de artistas y lo que más nosotros pudiéramos abarcar, porque era como un seguimiento. Había otro programa en Canal 11 mucho antes de nosotros, si no me equivoco, creo que se llamaba Aquí Ahora, y hubo otro no recuerdo exactamente, pero después hubo un valle. Y nosotros pensábamos que podíamos llenar ese espacio. Ahora nos alegramos porque vemos que hay muchos más programas, pero Trazos de Arte fue un crecimiento como por otra línea, o sea, por la línea de la locución, por la línea de la presentadora, por la línea, y me abrió muchas puertas porque al final mucha gente comenzó a conocer Trazos de Arte, donde trabajaba el profesor Ventura Rodríguez, percusionista, y la maestra en pintura Natasha Rifkogel, que actualmente no vive en Ciudad de Panamá, sino en Texas. Está haciendo su carrera, sigue su carrera ya como pintora. Pero lo más interesante es que éramos tres personas con caracteres totalmente diferentes y era un programa totalmente diferente y nos metíamos en todo, porque para nosotros estábamos muy claros que el arte es todo lo que rodea, el arte es todo, la cultura es absolutamente todo, y para nosotros ir a Salsipuede y grabar en Salsipuede, ver esas polleras, para nosotros irnos a una iglesia, irnos a una parroquia, para nosotros todos los grupos para nosotros eran totalmente importantes y queríamos abarcar. El proyecto termina porque bueno, cada uno agarra su destino, por así decirlo, ¿no? Sus caminos. Natasha viaja frecuentemente, ya no podemos estar en el canal y nosotros mismos pues decidimos que pues ya no podíamos por la frecuencia de viajes de Natasha, por algunos asuntos del profesor Ventura, ya decidimos entre los tres no seguir el proyecto, pero era un proyecto muy interesante porque juntos, ahí aprendí muchísimo a trabajar en equipo, porque podíamos tener una idea y no era que la descartábamos, sino más bien que la idea que diéramos cualquiera de los tres era una idea que nosotros desarrollábamos. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando estuve en el grupo de jazz, blanco y negro,
con el profesor Ramay Das, que es nicaragüense, es contrabajista. En ese momento yo toqué el oboe, pero también experimentaba tocar un poco el bajo eléctrico. Dicho sea de paso, tengo que decir que el profesor Ramay actualmente es el director del festival más grande de jazz que tiene Nicaragua. Él es una persona maravillosa, él es una persona que siempre estamos en contacto, que siempre estamos hablando. Ramay, bueno, él se sentó conmigo y era una persona amplia y se sentó conmigo y me dice, mira, ¿tú quieres aprender a tocar jazz con el oboe? Y yo le dije, sí, claro, me gustaría. Y yo quiero que sepas que no solamente era tocar, sino que nos sentábamos y él me explicaba cómo poder improvisar, cómo era la línea de improvisación, qué teníamos que hacer. O sea, para mí fue un aprendizaje musical enorme, que de repente muchas personas creerán que, pero esta que dirige coro o que estuvo en una orquesta, porque he tenido la oportunidad también de tocar en la Sinfónica, de tocar en otras partes, de dirigir orquesta. ¿Por qué el jazz? Pero descubrí que toda la música, todos los géneros de música son importantes si tú te quieres dedicar a dirigir. O sea, no puedes menospreciar absolutamente nada, porque todo en la vida es aprendizaje hasta que tú dejes de aprender, entonces tú dejas de existir. Todo por la gloria institutora. ¿Qué Eso, significa el Instituto bueno, Nacional para usted? bueno, primero el Instituto Nacional fue donde salí. Eh, yo siempre he vivido muy intensamente todos los lugares donde he estado, e incluso la secundaria, porque muchas personas no saben que yo, por ejemplo, formé parte del FER 29, formé parte de las Mujeres Revolucionarias del Instituto Nacional, formé parte de la Asociación de Esgrimistas del Instituto Nacional, después fui parte de esgrimista de la Federación Nacional. Todo eso salió del Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque para mí era como importante cuando, yo no sé actualmente cómo sería, porque no puedo saber, porque no he hablado con ningún institutor ahora, pero al menos en mi tiempo, en mi época, esa frase que tú dices, todo por la gloria institutora, en verdad nosotros no nos creíamos eso. Creíamos que el Instituto Nacional era las puertas para tú aprender y saber y desarrollarte como persona, como ser humano. Entonces, incluso llevar el uniforme era Honor. una cuestión de orgullo, un honor exactamente. Y era chévere porque en el Instituto Nacional en ese momento habían profesores que se habían graduado del Instituto Nacional, entonces era como algo, como vivir las vivencias de tus profesores y sentirla como propia, ¿no? Y sentir el colegio como propio. Entonces, pero ahí justamente en el Instituto Nacional, Electra Castillo se desarrolla como una persona un poco más independiente. No, ni siquiera sé por qué al final quedé como metidas en cosas revolucionarias, quizás porque siempre en toda mi vida y actualmente yo sigo buscando aprender, saber más de lo poquito que sé. O sea, siempre quiero saber más. Si viajo, quiero saber más. Siempre me quedo callada porque quiero ver más, quiero escuchar más. Más que hablar, quiero escuchar porque así creo que aprendo mucho más. Claro. Entonces, ¿qué significa para mí la gloria institutora? Justamente eso, el renacimiento de una adolescente que estaba aprendiendo. ¿Y cómo llega Electra Castillo al Coro Polifónico de Panamá? Primero, llega como cantante, llega como contralto, líder de sección. ¿Cómo luego se da ese salto de que primero, cómo llegas al coro? Y luego, ¿cómo pasa de ser una cantante del coro a manejar por más de 20 años el Es Coro Nacional de correcto. Panamá? Bueno, te comento bueno, como te dije, toda mi vida ha sido como algo, como una suerte y a la vez una suerte como una búsqueda de algo, ¿no? Cuando yo estudiaba el oboe solamente se daba en el plan juvenil, pero yo quería estudiar más.
Como yo quería saber más, yo quería estar más empapada de todo, yo solamente no quería ser oboísta, yo le decía a mi papá que yo quería ser, de verdad quería ser músico, entonces mi papá me dice, bueno, si quieres ser músico, lo primero que tienes que hacer es meterte al conservatorio, graduarte en el conservatorio, ir a la universidad, o sea, tú tienes que meterte en la música realmente. Entonces yo decía, bueno, en el conservatorio dan otras materias que no lo daban en el plan juvenil. Y yo me metí al conservatorio justamente por eso, pero como en el conservatorio no daban oboe en ese tiempo, esto me dice mi papá, bueno, pero ¿y cuál es el instrumento más fácil que hay? Yo le digo, bueno, me meto a canto. Ahí fue donde empezó todo con el coro polifónico, porque mi profesor de canto, que fue en ese momento el profesor Arnold Walter, era el director del coro polifónico de Panamá, no solamente el director del coro, también fue el que lo creó. Y bueno, y yo era su alumna, y yo estaba ahí, pero llega un momento en que me chocaban las clases. Me chocaba la clase de oboe con la clase de coro. Entonces él me dice, bueno, si tú vas al coro polifónico, a los ensayos del coro polifónico, yo te puedo perdonar que no vengas a los ensayos acá. Yo dije, yo dentro de mí dije, Dios mío, qué terrible, ¿a cuándo va a ser eso? Entonces él me dice, el coro polifónico practica en los bomberos de Santana. Y yo dije, en los bomberos de Santana, y eso me pareció fabuloso, porque justamente yo vivía al lado de los bomberos de Santana. O sea, por eso digo, fue una cosa como de suerte. Y a las finales, yo le dije, bueno, está bien, ¿cuándo son los ensayos? Me dice, de 1 a 4 los sábados. Yo dije, bueno, sábado de 1 a 4. Generalmente una persona adolescente, no tiene nada que hacer los sábados de 1 a 4. Eso, ahí no hay nada que hacer. Y yo me quedé pensando, oye, sería bien interesante porque así no tengo pues esa carga en el conservatorio. Y ahí comenzó mi carrera en el coro polifónico. Ahí llegué y me acogieron pues como con una hermandad que definitivamente me gustó y a las finales ya ni siquiera iba por la nota, sino iba porque me gustaba la sensación de cantar en grupo y de sentir las voces y de sentir, o sea, de sentir cómo todas las voces se ponían, no sé, era una otra sensación de no sé, espiritual, qué sé yo, no sé cómo puedo explicarte, pero lo que se te puedo decir es que ahí comenzó mi carrera con el coro polifónico y fue entonces yo llevaba las dos cosas paralelamente, el oboe y el canto, porque yo estudié canto también, hasta me gradué de canto, al final fue paralelo, fue un poco difícil, la verdad es que fue difícil porque al final tuve que, o sea, estudiar canto y estudiar el oboe era un poquito complicado, era un poco complicado, pero fue divertido, que eso es lo más interesante. Luego, después de eso, yo viajo a Venezuela y cuando yo regreso, el profesor ya estaba enfermo, luego el maestro muere y bueno, iban a cantar un Te Deum y me llama la señora Rosa, una de las miembros más activos del Polifónico, y me dice, Electra, por favor, ayúdanos. De hecho, de antemano, yo quiero también que sepan que yo recibía clases antes. Llegó un momento en que yo comencé a recibir clases de dirección coral con el profesor Arnold Walter. Entonces, bueno, para mí no era tampoco tan sorprendente ya dirigir un poquito el grupo. Lo que nunca pensé es que esto iba a ser para toda mi vida. Claro, y es que dirigir una pieza pequeña es algo que se maneja, pero dirigir un Te Deum, vaya prueba de fuego la primera que tuvo, ¿no? Sí, sí, eso Relativamente son fue, obras de 32 páginas, de 20 y tanto de páginas, sí, es fuerte, es muy fuerte. sí, a mí, quizás lo que me salvó a mí fue que tuve la oportunidad de que yo aprendí el Te Deum con el profesor Arnold Walter. O sea, ya yo me sabía la obra. Ah, Y ok. como yo llegué a un momento a ser jefa de filas, eh, y me parecía muy divertido porque yo reunía a todas las muchachas y nos íbamos a la casa de alguien a ensayar. Y, y de hecho, también tuve la oportunidad, porque el profesor Walter me decía, Electra, ¿por qué no vas y diriges en tal lado tal cosa? Porque inventé en una época
con el coro polifónico a tener un grupo pequeño. ¿Sí? Hacíamos como un cuarteto o un octeto y íbamos también a cantar y él me decía, anda a ver tal presentación. Pero eran cosas muy pequeñas. Pero ya cuando él no estaba, que vino el Te Deum, creo que fue una presión muy fuerte porque conocía a todos los músicos, conocía al director, y entonces en ese momento estaba en mis manos llevar el coro polifónico a que la sinfónica lo escuchara. Yo pienso que ese día yo nunca lo voy a olvidar. Ese ensayo fue en la catedral, fue de noche y creo que fue uno de los impactos que me quedó más en mi vida cuando el coro termina de cantar. Mira, a mí eso fue tan impactante para mí, pero tan impactante, que yo me acuerdo que yo tenía mi oboe, porque yo siempre andaba con mi instrumento, porque yo estaba también en ensayo con orquesta. Fue tan impactante para mí ese día, que fue en la catedral, que cuando yo llegué a mi casa, yo me quedé pensando, ¿y que dónde dejé mi oboe? Yo había dejado el oboe en la catedral, así que tuve que irlo a buscar al día siguiente. Pero Bueno, porque me impactó mucho. Ahora, claro, yo he tenido vivencias muy fuertes y esa fue uno de algo que me hizo clic, como, Dios mío, o sea, ver que los músicos, después que el coro termina, que los músicos todos se quedaron mirándose, el profesor Ledesma se viró, de repente bajó donde mí y de repente el maestro Ledesma, que siempre vi como el director, me comienza a hacer preguntas sobre el coro, haciéndome algunos, lo otro, y entre los dos comenzamos a hacer anotaciones. Para mí eso fue, yo lo disimulé, pero en verdad fue impactante. Fue profe, impactante, ahora la vamos a verdad. entrar a un segmento que vamos a tener pues ya con todos los invitados ahora en adelante y usted es la primera en todo lo que vamos a tener durante este Qué proyecto, fuerte, que son ¿viste? las preguntas cortas, ¿sí? Ok, Se ha vamos. hecho una encuesta, en este momento se hizo la encuesta dentro del mismo coro polifónico y tu coro la quiere conocer Ok. algunas cosas que no normalmente no se la preguntan a diario en los ensayos. Pregunta Juan Araúz, ¿cuáles serían los dos legados que desearía que siempre sean recordados por el coro polifónico de Panamá y por Electra Castillo? Bueno, el primer legado que me gustaría por el coro polifónico, que interpretemos siempre música panameña, o sea, que dejemos nuestros compositores en alto, siempre, siempre, siempre. Que la música panameña sea lo más importante que tenga. La música panameña no puede faltar, no puede faltar, o sea, darle el valor a nuestros compositores. Y el legado que yo quisiera dejar es que, o sea, que el director que viniera se diera cuenta de que el coro polifónico no es de uno, no es de Electra, no es del profesor Walter, ya es un legado cultural. Entonces, me gustaría transmitir eso y que la persona que se sentara después en el puesto que yo tengo también pensara como, somos una cadena, somos un eslabón de Un una cadena. eslabón. Eso es lo único que yo quisiera, un eslabón, ser un eslabón, no más que eso. Muy bien. Itzel de Herrera pregunta, ¿usted tuvo el honor de ser la directora de la orquesta y coro de la JMJ? ¿Se lo esperaba o fue una sorpresa? No, no entendí la pregunta, perdón. ¿Tú hasta honor, ajá, sí? Dice que usted tuvo el honor de ser Ajá, la directora del coro de la JMJ. ¿Se lo ajá. esperaba o fue sorpresa? Pues yo quiero que sepas una cosa, fue una sorpresa. Fue una sorpresa y esto me dejó en shock por casi una semana. Y digo por casi una semana porque después tuvimos que retomar de una vez y comenzar a carrilarnos porque yo sentía que ya estábamos tarde en algunas cosas, pero jamás me lo esperé, jamás, jamás, jamás. Yo te puedo mencionar muchos nombres que pasaron por mi mente, pero jamás pasó el mío, Muy jamás. bien, muy bien. Pregunta Karen Fong. Profesora Electra, sacando la música de los periodos clásicos, ¿cuál es su género musical favorito? Dios mío, me encanta de sobremanera, me fascina la salsa. Me gusta mucho. La, Creo que la salsa dura, como la gente dice, me gusta muchísimo. muy bien. Pregunta Lidia Daispurúa. ¿Qué extraña de su niñez?
¿Qué extraño de? Su niñez. Ah, ¿qué extraño de mi niñez? A mis abuelos, solo eso. ¿Qué valoras más de las personas? Su sinceridad. ¿Cómo espera que será la actividad cuando se reanuden y pase el COVID? ¿Qué espera de sus coristas en este momento? Bueno, de ellos espero solidaridad entre todos y espero que estemos siempre firmes. Y cuando digo siempre firmes hacia seguir con este legado que tenemos, que es el coro polifónico. Pregunta Fernando. ¿Qué consejo le das a los nuevos músicos que quieren hacer coros y no tienen formación todavía educativamente hablando? ¿Qué tips permitirían a uno crecer, al menos básicamente, en ese campo? Bueno, lo que yo le puedo recomendar es, primero, que miren, que observen mucho a directores y segundo, que estudien su música. O sea, el director de coro lo primero que tiene que tener es saberse la música de todos. O sea, tratar de saber qué realmente él quiere conseguir con esas voces. Eso es lo que yo le aconsejo. Estudia lo que quieres. O sea, ¿qué quiero de estas voces? Y después, sí, por favor, estudia un poquito dirección porque eso es importante. Pregunta el señor Roger Marín. De los coros universales, ¿cuál le llama la atención o cuál disfruta, sin importar de qué tipo de música canten en total? Y que ella recuerde cuál concierto del coro es el que más le ha producido cosquilla o susto, curiosidad antes de empezarlo. ¿Cuál le ha dado miedo? Bueno, esto de la música, me gusta mucho Ruther, me gusta mucho. Si estamos hablando de la música coral, yo me atrevería a decir que John Ruther es mi favorito. O sea, su composición y todo. Música Lo he disfrutado contemporánea. mucho. Música totalmente contemporánea. La música contemporánea me gusta más de lo que la gente cree. Me gusta, me fascina mucho. Y, y de lo que creo que he tenido dos conciertos donde uno que casi yo lo voy a confesar aquí, lloré antes del concierto, que fue cuando hicimos Turandot, que estuvo el coro polifónico con algunos invitados, que eso para mí fue una cosa muy fuerte, pero al final salió. Y el otro que me dio mucho susto fue una obra griega que hicimos. Dios mío, Acción Esti. yo en verdad, Acción Exti, exactamente, yo en verdad esto, me da pena decirlo, pero creo que en esa época oré al día como 2 veces, porque fue demasiado para mí, demasiado. Para nuestros amigos, Action Esti una recopilación de canciones populares griegas que hizo el compositor Mikis Theodorakis. Se la pueden buscar aquí mismo en YouTube y la van a encontrar. Es muy linda, lo que pasa es que es un trabalenguas cantar eso. Bueno, aquí le tengo una pregunta interesante y la voy a acompañar con una fotito que me mandaron. Deme un segundillo. Aquí la tenemos. Dice Jorge Tejada, maestra, ¿qué pasó por su mente al momento de entrar a el salón especial donde han pasado grandes maestros de la batuta como Bernstein, como Levine y otros en el Kennedy Center Performance de Washington? Bueno, te voy a decir algo. Esto quizás, eso para mí fue como lo más grande. ¿Y sabes qué fue lo que yo hice? Primero, ahorita a lo mejor no se nota, pero me llené mucho de emoción. Y me llena mucho de emoción ver esa foto. Y lo que dije, me miré y dije, Dios mío, yo no sé cómo puedo estar aquí viendo todas esas fotos donde las personas que más admiro, se han sentado, han estado aquí. Y yo hice el comentario a uno de los coristas y no lo puedo creer, tengo discos casi de todos ellos en mi casa. Qué bueno, qué Me bueno. emocioné demasiado y eso creo que fue una de las cosas más emocionantes que me ha pasado en mi historia
como directora. Profesora, usted dirigió 500 personas en la JMJ 2019. Ha sido su último, su más reciente evento, así, Mácano, un evento que fue visto en el mundo por una cantidad inmensa de programas de televisión y demás. Pero luego fuiste invitada al Vaticano a ver al Papa. ¿Qué sentiste cuando estuviste al frente al Santo Pontífice y le dijiste, yo fui la directora del coro, porque cada uno tenía que decir, pues, cuál era su función? ¿Qué sentiste cuando le dijiste, yo dirigí ese coro? Bueno, yo te voy a decir exactamente lo que yo le dije. Yo le dije, yo soy la directora de la orquesta y coro de la JMJ y yo quiero decirle que estamos todos esos muchachos que estuvieron ahí, decirle que estábamos completamente agradecidos que que hubiera venido a Ciudad de Panamá. Eh, no tengo palabras para expresar lo que se sintió en ese momento. Yo no lo puedo expresar. Yo no sé si alguien lo puede hacer, pero para mí es muy especial porque yo soy católica, soy creyente, esto, y para mí ver al Papa, eso es como que eso nunca me iba a pasar. O sea, yo jamás pensé que algo como eso me iba a pasar. Es más, pensé nunca que yo iba a dirigir el coro de la JMJ, que iba a dirigir la orquesta, y menos se me iba a ocurrir pensar que iba a ver al Papa. Pero la satisfacción mía quizás fue decirle, mis muchachos están agradecidos totalmente. Y quiero que sepa que lo que él dijo me gustó mucho, lo hicieron muy bien. Y eso ya para mí, eso, o sea, estar ahí con él, no sé, no tengo cómo expresarlo. Lo único que puedo decir es que fue muy emocionante, fui muy emotivo y le doy gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de estar ahí. O sea, ¿Qué le, gracias. qué Es lo le, único que puedo decir. qué le agradeces? ¿Cuál fue? Pueden ser muchas cosas, pero ¿cuál es el elemento más importante que heredaste de Alexis Castillo? Esto, Que no sea bueno, la música, que no sea la música. El sí, elemento más importante, que el valor más importante que heredaste de su padre. lo que él me enseñó es que todo el mundo, todos los seres humanos, todos, son personas importantes. Y todos tenemos que, o sea, siempre tenemos que darnos un tiempo para escuchar a las personas que están alrededor nuestro. Creo que ese ha sido el legado de mi papá. O sea, escucha, si puedes ayudar, ayuda. Y si tienes que pedir ayuda, pídela. Eso es. Yo tengo una Yo pienso anécdota que en base a eso es. eso. Tengo una anécdota en base a eso. Una vez yo fui, me acuerdo, a instalarle un programa, un final, un encore, una cosa así, en aquellos tiempos. Y hago para lo que fui y me dice el maestro, oye, tú eres mi héroe. Oye, eso se sintió tan lindo viniendo viniendo de tal maestro. O sea, de verdad que él tenía un don, Sí, un ser humano muy, sí. muy lindo, muy No, lindo. no te lo voy a negar. Bueno, Sí, y yo pienso que eso es pues lo que he captado, lo que capté de él. O sea, escucha, pide, habla, sé sincera con las personas. Eso es maestra, todo. tiene un minuto para despedirse de la audiencia. Bueno, y le doy las gracias a todos. Por favor, sigan este proyecto. Gracias al coro polifónico por tan magno. Para mí este es un proyecto grande que no solamente es el proyecto del COVID, sino este es un proyecto que va a seguir. Y por favor, cuidémonos mucho y démosle valor al tiempo que tenemos en la vida. Démosle valor, infinito valor a todo ese tiempo que tenemos en la vida. No desperdiciemos nuestra vida en cosas que no nos gustaría hacer, ni nos gustaría que nos hicieran. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Bueno, amigos, este fue nuestro primer programa, cosas
se van a ir arreglando, muchos profesionales van a venir pasando. Gracias a la maestra que nos ha acompañado. Por favor, síganos en este nuevo canal de YouTube, síganos en Instagram, Coro Poli PTY, en Twitter también y en Facebook como Coro Polifónico de Panamá. A la profesora Electra Isabel también pueden seguirla en su Instagram, Electra Castillo, tiene 2 cuentas, la que tiene una foto de la JMJ. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias por estar aquí.